Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de entrevistas a escritores y escritoras de nuestro lugar, promocionado por la Municipalidad de Santa Rosa, un espacio cultural que busca acercarnos y conocer un poco más sobre los escritores y escritoras de nuestra tierra. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar recordando a una gran personalidad en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo cultural, una persona que aportó y que puso bien en alto el pueblo de Santa Rosa. Y bueno, le damos la bienvenida hoy a su hija, porque bueno, él no está físicamente entre nosotros. Le damos la bienvenida a Norma Cirot para que nos cuente sobre su padre, Marcel Humberto Cirot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tener presente a mi papá, por recordarlo. Para mí es un orgullo poder estar acá hablando de él. Sí, fue un apasionado de la historia y un enamorado de Santa Rosa. Él nació acá y hizo toda su carrera, todos sus estudios, su trabajo, toda su vida. Nació y murió en la misma casa. Bien, bueno, Norma, por ahí nos gustaría que nos cuente cómo era su vida, cómo él transitaba esto de la escritura, de la enseñanza, del aprendizaje. Bueno, era un apasionado de la educación, de la historia, sanmartiniano. Él nació en la casa donde aún vive mi mamá, en Catitas Viejas. Su papá médico, era médico de policía, don Francisco Cirot. Su mamá Juana Olmos. Eran 3 hermanos. Su mamá murió cuando él era muy chiquito, tenía 3 años. Prácticamente él no tenía recuerdos de su mamá. Y su papá cuando él tenía 12 años. Entonces siguió él y sus hermanos a la crianza, tomó las riendas su abuela, que vivía al lado de ellos, pero él no abandonaba su casa, entonces él seguía estando mucho tiempo solito en su casa. Después se fue a vivir a San Luis, su hermana mayor se casó y se fue a vivir a San Luis y se fue con su hermana a estudiar allá. Allá hizo la escuela secundaria. La escuela primaria la hizo acá en la escuela 32. Se la llamaba en esa época, que es ahora la escuela Antonio Ruiz, que funcionaba atrás de donde es ahora la escuela Antonio Ruiz, el edificio, claro. Entonces desde Catitas Viejas se venía a caballo hasta acá, hasta Los Lotes. Y bueno, después la secundaria y sus estudios terciarios los hizo en San Luis. En esa época el título era de profesor de Ciencias de la Educación, donde él estudió. Trabajó, su cuñado era uno de los dueños de un diario en San Luis, entonces él trabajaba ahí corrigiendo los escritos de esos diarios. Y bueno, y después volvió a Santa Rosa, empezó a trabajar acá en la escuela Pringles, en la escuela Amador Rodríguez, donde trabajaba su madrastra, porque después su papá se vuelve a casar y era maestra también ahí, entonces trabajaba con ella ahí. Conoce a mi mamá, que estudiaba también para maestra, y se casaron, y después mi mamá toma titularidad ahí en la misma escuela Amador Rodríguez. Mi mamá hizo toda su carrera desde que se inició como docente hasta que terminó en la escuela Amador Rodríguez. Y mi papá trabajó también ahí, fue director y profesor también en la escuela de comercio en ese momento, la actual escuela Osvaldo Pintos, que por ese entonces era la única escuela que había en el departamento. Así que estaba a cargo de muchos alumnos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y era un dedicado a eso y a sus escritos, a la educación. Le dedicaba mucho tiempo a sus alumnos, se dedicaba a ir a sus casas a ver a los padres, sí, tenía esa costumbre. Varios de las personas más grandes acá del departamento se van a acordar de eso. Lo recuerdan. Sí, era bastante
Estaba presente. Presente en todo eso. Y tenía una vida social muy grande también. Fue de los fundadores de la cooperativa Las Trincheras y socio y parte del consejo, socio vitalicio del Club Eliseo Ortiz. Fue de los fundadores de la Liga Santa Rosina de Fútbol, del Club de Leones. Él tenía una vida social muy amplia, era muy social. Social y comprometida también. Muy comprometido. Por eso te digo que era un enamorado de Santa Rosa, porque hacía mucho por el departamento. Y muy solidario con sus conocimientos, porque todo lo que él conocía lo enseñaba, lo transmitía. Él se ponía a hablar de historia con alguien y se perdía en el tiempo. Él no existía más el tiempo. Sí. Bien, aparte también, paralelo a todo esto, te decía que era un sanmartiniano muy... Admiraba la figura de... Totalmente. General, sí. Él en el año 1950 con su primo Julio Olmos hizo el mismo recorrido de San Martín a lomo de mula. Y sí fueron reconocidos en Chile también por ese recorrido que había hecho, que fueron los primeros que hicieron ese recorrido. Después hubieron otros más también que lo hicieron, que fue toda una aventura. Era bastante aventurero en ese sentido, ¿sí? También fue reconocido como ciudadano ilustre acá en el departamento. Fue el primer ciudadano ilustre y fue el primero en recibir la estatuilla legislativa que otorgan todos los 17 de agosto la legislatura. Fue el primero en recibirla acá en Santa Rosa. Y fue de la primera entrega que se hizo de esta estatuilla, él la recibió representando a Santa Rosa. Bien, bueno, volviendo un poco a las letras, a su trabajo, a su libro, a lo que hoy, ha dejado como legado, aparte de toda esta vida social, de todo este compromiso, bueno, este legado que es el libro, que un montón de cosas, así se llama. Sí. Por ahí, ¿recordás un poco cómo fue que tu papá empezó a envolverse en esto de querer escribir, de querer dejar escrito la historia de Santa Rosa, porque es el primer libro que data sobre la historia de Santa Rosa? Sí, él siempre escribía. El recuerdo más grande era verlo así, leyendo, escribiendo. Bueno, se dedicaba a otras cosas, inclusive a trabajar la finca también. Cuando estaba en mi casa y a estar en familia, por supuesto, pero escribía mucho. Y bueno, él siempre nos contaba de que muy amigo de un sacerdote que hubo acá en Santa Rosa, el padre Juan Tomasich, que ya es fallecido hace varios años, y bueno, y le mostró una vez todos esos borradores que él tenía de lo que había ido escribiendo. Entonces dice que él le dijo, pero Marcelo, tienes que publicar todo este montón de cosas de Santa Rosa. Entonces a él le quedó mucho eso. Por incluso eso de ahí el nombre. Por eso fue ese nombre. Y Umatí, que es el nombre aborigen de Tierra de Ensueños. Entonces, bueno, fue como que Santa Rosa para él era una tierra de ensueños. Bien. Bueno, no sé si querés contarnos algo más. Si lo recordás por ahí, más allá de como escritor, docente, buen vecino, por ahí como padre. Y bueno, como padre, lo mejor, por supuesto. Sumamente cariñoso, afectuoso con su familia. Él siempre decía que Dios lo había bendecido con una familia grande, 4 hermanos. Mi hermano mayor, Marcelo, falleció siendo muy joven, que eso fue muy duro para él, por supuesto. Perdió a sus papás cuando era muy chiquito y después tuvo ese otro golpe tan grande de transitar esa enfermedad grande de mi hermano y perderlo. Y eso lo aferró mucho más, por supuesto, el hecho de no haber podido disfrutar él de una familia de chiquito con su mamá y su papá. El poder formar en una familia junto a mi mamá, que lo acompañó siempre en todo, en trabajar juntos, en ser su crítica más ferviente, porque bueno, lo acompañan todos, los 2 docentes, los 2 trabajaron juntos siempre y formaron una familia con 4 hijos, nietos, que pudo conocerlos a todos, gracias a Dios. Y Dios le dio una lucidez muy grande hasta último momento, que siempre estuvo escribiendo, quería hacer la segunda parte de un montón de cosas, pero bueno, no
pudo. Y bueno, cuando escribió este libro, que en la parte de atrás, eso es lo que te quería destacar, Ajá. tiene una recopilación de poesías de otros escritores. También habla de su solidaridad que quiso hacer presente a otros escritores santarrocinos en su libro. Y hay una selección de poesías de escritores santarrocinos. Era como su quinto hijo ese libro. Él, por supuesto, estaba muy orgulloso del libro y nosotros también. Hay un concurso en el departamento de Santa Rosa, el concurso histórico Marcelo Sirot. Sí, sí, del consejo. Sí, que busca un poco esto, de empezar a exacto, recabar. También de invitar a otras personas, también a los jóvenes, sobre todo, que se interesen por la historia o por algún lugar al servicio de la comunidad, como son clubes o la historia de alguna escuela, o en fin, o de alguna familia de acá del Santa Rosa. Sí, ya creo que es el tercer año que está La el concurso. tercera edición. Ajá, Sí. sí. Bueno, y que tiene el nombre en honor a... Sí. Igual que la biblioteca de La Dormida. También. La Biblioteca Popular de La Dormida, que lleva su nombre, que por votación del lugar de La Dormida, de la comunidad, eligieron el nombre de él. Ahí, cuando se inauguró la biblioteca, él estaba, por supuesto, él era muy orgulloso de su biblioteca, no de su biblioteca, de que la biblioteca llevara su nombre. Claro. Y bueno, estaban bastante presentes colaborando con las chicas que trabajan siempre ahí, que están desde el principio, varias de ellas. Bien. Bueno, Norma, seguramente, Marcelo va a estar presente en la identidad siempre del pueblo de Santa Rosa, de los vecinos, de la comunidad, y también a partir de este libro que ha dado inicio a nuevas etapas, como es este concurso, para Sí. como vos decís, para que los jóvenes también se interesen por estas cosas que tanto apasionaban a tu papá. Y agradecerte por venir a contarnos un poquito sobre lo que fue, sobre lo que hizo, y agradecerte y felicitarte también, porque se te ve muy orgullosa de lo que... Por supuesto, sí, muy orgullosa de mi papá y de mi mamá, que lo acompañó siempre. Yo les agradezco que lo hayan tenido presente como escritor, y reconocerle de que fue una persona que hizo mucho y dejó mucho acá en el departamento. Y está bueno que lo tengan presente así la gente más joven, que no lo pudo conocer o no lo conoció en las escuelas, sepan quién fue Marcelo Sirot. Bien. Alguien que defendió y llevó muy alta la bandera de Santa Rosa siempre en todos lados. Él era orgulloso de decir que era de Catitas Viejas de Santa Rosa. Bien, y así hemos finalizado un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas a escritores y escritoras santarrocinas, en esta oportunidad reconociendo a Marcelo Humberto Sirot, y dejarles la invitación para un nuevo encuentro. Muchas gracias.